Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis Fernando Lira del grupo 312 y el día de hoy voy a presentar el video sobre mi proyecto número 2 de historia, titulado Galerías de las Culturas de Mesoamérica. Bueno, comenzando ya con el proyecto, como primera hoja tenemos la hoja de presentación, donde está el nombre de la institución, el nombre del proyecto, la fecha y el grupo. Comenzando ya con el contenido, tenemos como primera cultura la cultura olmeca. Aquí tenemos la significativa cabeza olmeca. Y en esta cultura se ubica actualmente donde es Veracruz y Tabasco, con una política teocrática. En esta política los sacerdotes y los militares o guerreros gobernaban principalmente y son pertenecientes al periodo preclásico. Como segunda cultura tenemos la cultura de Teotihuacán. Tenemos la ya significativa pirámide de Teotihuacán. Esta cultura está ubicada donde actualmente es el Estado de México, también con un régimen teocrático, sacerdotes y guerreros ya mencionados, y su religión era politeísta. Esto significa que adoraban a diferentes dioses que significaban diferentes cosas, como Quetzalcóatl, Chalchihuitle, Tlaloc y Huicoltl. Como tercera cultura tenemos la cultura zapoteca. Aquí tenemos lo que sería una de sus esculturas. Ahí ya se enfocó bien. Bueno, esta cultura se ubicaba actualmente donde es Oaxaca, con una organización social teocrática dividida en dos grupos, y su religión, como las de sus vecinos, era politeísta, donde adoraban diferentes dioses de fenómenos naturales. Como cuarta cultura tenemos a los remojados o remojadas. Aquí tenemos otra escultura perteneciente a esta cultura. Estos estaban ubicados actualmente donde es el estado de Veracruz, otra vez con ya la mencionada política teocrática y destacando en la escultura de barro con las significativas caritas sonrientes. Como quinta cultura tenemos las tumbas de Tiro, y aquí tenemos una representación como lo que sería una tumba de Tiro. Bueno, esta cultura está ubicada donde actualmente es el estado de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Sus sepulcros consisten en un tiro o pozo vertical de más de 10 metros conduciendo a una o varias cámaras laterales. La imagen que enseñé se puede ver el pozo o el tiro y aquí la cámara a donde cae el cuerpo. Y sus ofrendas eran piezas de cerámica como vasijas, figurillas y ornamentos. Como sexta cultura tenemos la cultura del Bajío. Esta cultura era representada más o menos así. Era una pirámide y tenía un gran amplio espacio. Bueno, esta cultura está ubicada donde actualmente es el estado de Guanajuato, destacada por su arquitectura monumental y la complejidad de sus edificios construidos sobre la loma. Su religión, una vez más, era politeísta. Como séptima cultura tenemos a los mayas. En México, los mayas se ubicaron en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Esto en México, también se ubicaron en otros países. Tenemos aquí el significativo calendario maya, y su economía dependía principalmente de la agricultura. El gobierno era teocrático y era apoyado por los militares. Como octava cultura eran los toltecas. Tenemos aquí una columna tolteca, que fueron de los primeros en que emplearon este tipo de arquitectura o significando su cultura en una columna. Ubicados donde actualmente es Hidalgo, con una religión al igual que las anteriores politeísta y una sociedad principalmente militarizada. Como octava cultura tenemos a los huastecos, aquí una escultura representante de ellos. Ubicados en donde ahora es San Luis Potosí, su economía era a base de agricultura y el intercambio comercial. Su religión era politeísta con dioses como Tlaloc, Mixcoatl, Xipe y Quetzalcóatl. Como novena cultura tenemos a los mixtecos, aquí una representación de ellos.
Ubicados donde actualmente es Oaxaca, su religión era politeísta, incluida principalmente deidades vinculadas con la naturaleza. Organización política hecha a base de dos grupos, la élite, nobles, religiosos y militares, y el pueblo en general. Como décima cultura tenemos a los totonacos. Aquí también una característica de ellos era que también usaban las dichosas caritas sonrientes en sus esculturas. Ubicados donde actualmente es el Golfo de México, su economía basada principalmente en la agricultura y con organización social donde los sacerdotes dominaban. Como décima primera cultura tenemos a los purépechas, aquí otra vez ejemplificando a uno de ellos. Estos estaban ubicados donde actualmente es el estado de Michoacán. El señorío era la base de su organización política, con el cazoncil al frente del gobierno. Una vez más, una cultura politeísta. Como décima tercera tenemos a los mexicas y como última, aquí tenemos una representación de lo que era su cultura. Y estos estaban ubicados en el Valle de México. Tuvieron una religión politeísta con dioses ya mencionados como los de Tlaloc, Quetzalcóatl, Tonatzin, Jipetotec, etc. Su sociedad compuesta por dos grupos, los pillís o nobles y los macehualquín o el pueblo. Bueno, esto sería todo por mi proyecto número 2. Espero les haya gustado y gracias por su atención.